La NBA pensó que Anthony Edwards era solo talento sin control, un jugador espectacular pero caótico, y se equivocaron, porque ahora no solo está dominando, está rompiendo partidos, egos y expectativas. Y lo peor no es eso, lo peor es que está jugando como si no pudiera ser frenado, y cuando alguien así aparece, la liga no se adapta, la liga entra en conflicto. Hay algo que la NBA odia más que nada, no es el talento, no es el trash talk, ni siquiera es perder, es no poder controlar a alguien. Y ahora mismo, eso es exactamente lo que está pasando con Anthony Edwards. Porque durante años la narrativa fue clara, un jugador espectacular pero inmaduro, atlético pero caótico, peligroso pero inconsistente. Y si todo eso fuera justo lo que lo hace imparable, porque mientras muchos intentaban encasillarlo, él estaba construyendo algo mucho más difícil de parar, algo que no sigue reglas, algo que no respeta sistemas, algo que simplemente funciona. Y el problema es que ahora ya es demasiado tarde, porque Anthony Edwards ya no es una promesa, es una amenaza real. Y la liga empieza a darse cuenta de que quizá lo subestimaron demasiado. Pero para entender por qué esto es tan peligroso tenemos que volver a un punto donde nadie veía esto venir. Porque Anthony Edwards no llegó como el típico jugador destinado a dominar la NBA. No era el más pulido, no era el más disciplinado y desde luego no era el más seguro. De hecho, había dudas reales, scouts que no confiaban en su mentalidad, analistas que cuestionaban su compromiso, gente que pensaba que simplemente no le importaba lo suficiente. ¿Cómo puede alguien con tanto talento generar tantas dudas al mismo tiempo? Porque ese era el gran misterio. Anthony Edwards parecía un jugador que podía hacer cualquier cosa en la pista, pero que no siempre quería hacerlo. Y eso en la NBA es peligroso, muy peligroso, porque el talento sin dirección no gana. Pero aquí es donde la historia empieza a girar, porque lo que muchos no entendieron es que Anthony no jugaba como los demás, no pensaba como los demás y sobre todo no sentía la presión como los demás. Mientras otros jugadores se construyen desde la disciplina, él lo hacía desde la libertad, desde el instinto, desde algo mucho más impredecible. Y si ese caos nunca fue un problema, sino una ventaja, porque en lugar de encajar en la NBA, Anthony empezó a hacer algo mucho más peligroso. La NBA empezó a tener que encajar con él y eso cambia todo. Porque cuando un jugador deja de adaptarse al sistema y el sistema empieza a adaptarse a él, ya no estamos hablando de potencial, estamos hablando de dominio. Pero eso no pasó de la noche a la mañana, no fue un cambio instantáneo, fue algo mucho más incómodo, más lento, más invisible. Porque mientras la gente dudaba, mientras los críticos hablaban, mientras las expectativas subían y bajaban, Anthony Edwards estaba evolucionando a su manera, sin pedir permiso, sin seguir el guión. Y poco a poco empezó a aparecer algo que la NBA no esperaba: consistencia, lectura de juego, control. Pero sin perder lo más importante, ese caos, esa agresividad, esa sensación de que en cualquier momento puede romper el partido. Y cuando un jugador combina control con caos es cuando realmente empieza el problema. Porque ahora ya no es impredecible por errores, es impredecible porque quiere, y eso es mucho peor, porque no puedes prepararte para algo que no sigue patrones, no puedes defender algo que cambia constantemente, no puedes parar a alguien que juega con una libertad que tú no entiendes. Y ahí es donde estamos ahora, en el punto donde Anthony Edwards ya no necesita demostrar nada, solo necesita aparecer y cuando aparece todo cambia. Pero para entender cómo alguien pasa de ser una incógnita a convertirse en uno de los mayores problemas de la NBA, tenemos que volver atrás, a cuando todo esto parecía imposible. Anthony Edwards no empezó esta historia como una superestrella inevitable, no era el chico perfecto, no era el jugador modelo, y desde luego no era el favorito de todos. De hecho, durante mucho tiempo parecía justo lo contrario, un talento físico absurdo, explosivo e imparable en transición, pero con una gran pregunta encima. ¿Realmente le importaba lo suficiente el baloncesto? Porque esa duda no venía de fans, venía de scouts, de ejecutivos, de gente dentro de la NBA. Y cuando ese tipo de gente duda de ti, no es casualidad. Porque Anthony Edwards creció diferente, no con el balón pegado a las manos desde los 3 años, no obsesionado con el juego desde pequeño. De hecho, el baloncesto ni siquiera fue su primer amor, era el fútbol americano, el deporte que realmente le apasionaba y el que le hacía levantarse con ganas. Y eso cambia todo, porque mientras otros jugadores construyen su identidad alrededor del baloncesto, Anthony llegó más tarde, más crudo, más natural, menos programado. Y si eso es justo lo que lo hace diferente al resto, porque cuando empezó a tomarse el baloncesto en serio, lo hizo a su manera, sin filtros, sin molde, simplemente jugando. Y rápidamente el talento explotó, porque físicamente era otra cosa, era rápido, era fuerte, era explosivo,
Pero no solo eso, tenía algo que no se entrena, confianza. De esa que no depende del resultado, de esa que no se rompe con errores, de esa que hace que tires aunque hayas fallado 5 seguidos. Y eso en un anotador es oro, pero también es peligro, porque esa misma confianza sin control te puede destruir. Y eso era exactamente lo que muchos veían. Un jugador con todo, pero sin dirección clara. Un talento salvaje. ¿Cómo controlas a alguien que nunca ha jugado bajo control? Y aún así los números hablaban. En instituto dominaba, en cada partido impacto inmediato, y cuando llegó a la universidad, Georgia, un programa lejos de los focos más grandes, sin la estructura de Duke, sin el escaparate de Kentucky, pero con algo mejor, libertad, y ahí empezó a verse algo serio, porque aunque el equipo no brillaba, él sí, más de 19 puntos por partidos, jugadas imposibles, momentos donde parecía imparable, pero otra vez el mismo problema, irregularidad, decisiones cuestionables, desconexiones, partidos donde parecía el mejor jugador del país y otros donde desaparecía, y eso asusta. Porque la NBA no quiere dudas, quiere certezas, quiere jugadores en los que puedas confiar cada noche. Y Anthony todavía no lo era. ¿Vale más el talento bruto o la consistencia? Esa era la pregunta real. Y nadie tenía una respuesta clara, porque cuando lo veías jugar no podías ignorarlo, pero cuando lo analizabas todo no podías confiar al 100%. Y eso lo convertía en algo muy incómodo. Un jugador que podía ser el número 1 del draft o un riesgo enorme. Y esa mezcla es la más peligrosa de todas, porque obliga a decidir, a apostar, a creer o a dudar, y en ese punto la NBA tuvo que tomar una decisión. ¿Estamos viendo a una futuro superestrella o a un jugador que nunca llegará a ser lo que promete? Porque la diferencia entre esas dos cosas no es pequeña, es abismal. Y lo más interesante es que Anthony Edwards tampoco parecía tener prisa por responder, no estaba desesperado por convencer, no estaba forzando una narrativa, simplemente jugaba, como siempre, a su manera, sin preocuparse demasiado por lo que pensarán fuera. Y eso confundía aún más, porque en un mundo donde todos intentan demostrar algo, él parecía no necesitarlo. Y ahí es donde empieza a construirse algo distinto. Porque mientras la liga analizaba, mientras los expertos debatían, mientras las dudas crecían, Anthony Edwards seguía siendo el mismo. Y sin darse cuenta, estaba a punto de entrar en la NBA con todas esas dudas, con todo ese talento, con todo ese caos y con una etiqueta que lo iba a perseguir desde el primer día. Jugador espectacular, pero peligroso. No para los rivales, para su propio equipo. Y lo que nadie esperaba es que ese peligro iba a cambiar completamente de significado. El draft de 2020 no fue normal, no había un consenso claro, no había una estrella indiscutible, y en medio de esa incertidumbre apareció Anthony Edwards, con todo el talento del mundo y todas las dudas posibles. Número 1 del draft, Minnesota Timberwolves. Y en ese momento la apuesta estaba hecha, pero también el riesgo. ¿Cuándo pasa cuando eliges primero a un jugador que ni siquiera sabes si ama el juego? Porque eso era lo que muchos pensaban. No que fuera malo, no que no tuviera talento, sino que no estaba completamente comprometido. Y eso en la NBA es una sentencia. Pero desde el primer momento Anthony empezó a romper esa narrativa, y no con palabras, con acciones. Porque aunque su inicio fue irregular, había algo imposible de ignorar. Destellos, momentos donde parecía el mejor jugador en pista. Jugadas que no tenían sentido, mate tras mate, triple tras triple, y sobre todo esa sensación de que en cualquier momento podía explotar. Y si ese caos no era falta de control, sino algo que la liga no sabía leer, porque eso era lo incómodo, que incluso cuando fallaba seguía siendo peligroso. Pero entonces llegó el punto de inflexión, su segunda mitad de temporada rookie, y ahí todo empezó a cambiar, porque Anthony dejó de ser solo highlights y empezó a ser impacto. Partido de 30 puntos, rachas dominantes, confianza creciente, pero lo más importante, consistencia, esa palabra que todos dudaban que pudiera alcanzar, y de repente empezó a aparecer. ¿Qué pasa cuando el jugador más impredecible empieza a ser fiable? Eso es cuando empieza el problema real. Porque ahora ya no era solo talento, era producción, y la liga empezó a mirarlo diferente, ya no como un proyecto sino como algo serio. Pero aún así seguían las dudas, porque una buena racha no define una carrera, y muchos pensaban lo mismo. Vale, es bueno, pero hay que verlo más tiempo, todavía no es una estrella, todavía tiene que demostrar. Y eso es justo lo que Anthony necesitaba, porque nunca fue un jugador que respondiera a expectativas, respondía a desafíos, y la NBA le estaba lanzando uno constante: demostrar que esto no era casualidad, demostrar que podía sostenerlo, demostrar que podía liderar. Y ahí empezó la siguiente evolución, porque Anthony Edwards no solo empezó a anotar más, empezó a entender el juego.
Lecturas mejores, decisiones más inteligentes, control en momentos clave, pero sin perder lo que lo hacía especial. Ese instinto, esa agresividad, ese voy a romperte aunque sepas que voy a hacerlo. Y cuando mezclas instinto con inteligencia ya no estás ante un jugador normal, estás ante algo mucho más peligroso, porque ahora sí tenía herramientas completas. Y eso empezó a reflejarse en algo que la NBA respeta más que nada, victorias, porque ya no era solo él brillando, era él impactando en el equipo, elevando a los suyos, cambiando partidos de verdad. Y poco a poco Minnesota dejó de ser irrelevante y empezó a ser incómodo, muy incómodo, porque cuando tienes a alguien así, cada partido es impredecible, cada noche puede pasar algo grande y eso genera miedo, porque la liga no teme a los jugadores buenos, teme a los jugadores que no pueden anticipar. Y Anthony se estaba convirtiendo exactamente eso, pero aún faltaba algo, el momento, ese partido, esa serie, ese instante donde todo el mundo dice, vale, esto es real. Porque hasta que eso no pasa siempre hay dudas, siempre hay excusas, siempre hay un margen para cuestionar. Y entonces llegaron los playoffs, el escenario donde las etiquetas desaparecen, donde los jugadores se exponen, donde el talento se prueba de verdad y donde Anthony Edwards iba a dejar de ser una promesa para convertirse en algo mucho más grande. Y lo que hizo ahí cambió completamente la conversación sobre él. Los playoffs no son solo otra fase de temporada, son un filtro. Un lugar donde las excusas desaparecen y solo queda la verdad. Y para Anthony Edwards ese era el momento donde todo lo que se había dicho de él iba a ponerse a prueba. Porque en temporada regular puedes brillar, puedes hacer números, puedes impresionar, pero en playoff te estudian, te atacan, te fuerzan a fallar. Y si tienes debilidades, las van a encontrar. ¿Qué pasa cuando el jugador más impredecible entra en el escenario más exigente? Eso era lo que todos querían ver. Y la respuesta no fue normal. Porque desde el primer momento Anthony no jugó como un debutante, jugó como alguien que ya había estado ahí antes, sin miedo, sin dudas, sin respeto, atacando defensas elite, como si fueran cualquier equipo de temporada regular. Tiros difíciles, penetraciones agresivas, decisiones rápidas y sobre todo control emocional, porque eso era lo que más sorprendía. No era solo el talento, era la calma. ¿Desde cuándo el jugador caótico parece el más frío en pista? Y ahí es donde empezó a cambiar todo, porque ahora ya no era solo espectáculo, era eficiencia, ya no eran solo highlights, eran momentos que ganaban partidos. Y poco a poco la narrativa empezó a romperse, porque la gente empezó a darse cuenta de algo muy incómodo. Anthony Edwards no estaba sobreviviendo en playoff, estaba dominando, y cuando un jugador joven hace eso, la liga se da cuenta rápido, muy rápido. Porque eso no es común, eso no es normal, eso es lo que hacen las estrellas. Pero incluso entonces, había una sensación extraña, como si todavía no estuviéramos viendo su techo, como si aún faltara algo. Y entonces llegaron los partidos donde directamente tomó el control absoluto, momentos donde el balón pasaba por sus manos y el resultado parecía inevitable. Triple, penetración, falta, canasta, una y otra vez. Sin importar quién defendiera, sin importar la situación, y si no estamos viendo una evolución, sino el nacimiento de un problema real para la liga, porque eso es lo que empezó a sentirse. No como un jugador prometedor, sino como alguien que si no lo paras ahora va a ser demasiado tarde. Y eso es lo que cambió la percepción completamente. Porque hasta ese momento Anthony Edwards era un puede ser. Después de eso pasó a ser un esto ya es. Y la diferencia es enorme, porque cuando un jugador cruza esa línea, ya no lo juzgas igual, ya no esperas, empiezas a prepararte para enfrentarlo, empiezas a construir estrategias alrededor de él, empiezas a respetarlo y a temerlo. Y eso es exactamente lo que empezó a pasar en la NBA. Equipos ajustando defensas, jugadores hablando de él, entrenadores diseñando planes específicos. Todo por un jugador que hace no mucho era considerado una incógnita. ¿Cómo pasas de duda a amenaza en tan poco tiempo? Esa es la pregunta que muchos todavía no saben responder, porque normalmente este tipo de evolución lleva años. Pero en el caso de Anthony parece que todo se está acelerando demasiado rápido, y eso es lo que genera conflicto. Porque la NBA está acostumbrada a anticipar, a ver venir las estrellas, a prepararse. Pero con él no ha pasado así. Ha sido más brusco, más inesperado, más incómodo. Y ahora la liga se encuentra en una situación complicada, porque ya no se trata de si Anthony Edwards será una superestrella, se trata de algo mucho más urgente. ¿Cómo lo frenan? Porque cuando un jugador llega a este punto ya no basta con talento individual, necesitas sistemas, necesitas ajustes, necesitas soluciones colectivas, y aún así no siempre funciona. Porque hay jugadores que simplemente no encajan en los esquemas tradicionales, y Anthony empieza a parecer uno de ellos. Pero esto no es el final de la historia.
Ni siquiera es el punto más alto, porque lo que viene después es donde realmente se define todo, donde se separan los grandes jugadores de los que cambian la liga, y lo que está construyendo Anthony Edwards empieza a parecerse peligrosamente a lo segundo. Pero hay algo que separa a los grandes jugadores de los que realmente cambian la liga, y no es el talento ni siquiera los números, es el impacto, el tipo de impacto que obliga a todos los demás a reaccionar, y eso es exactamente lo que Anthony Edwards está empezando a provocar, porque ahora ya no se trata solo de lo que hace él, sino de lo que obliga a hacer a los demás. Defensas que se cierran antes de tiempo, ayudas que llegan demasiado pronto, jugadores que dudan incluso antes de que reciba el balón. Eso pasa cuando un jugador controla el partido sin tocar el balón. Eso es gravedad, y eso es territorio de superestrella, porque ahora cada posición cambia cuando él está en pista. No importa si lanza, no importa si pasa, su presencia ya está afectando todo, y eso es lo que convierte el problema en algo serio, porque ya no puedes defenderlo de forma individual, necesitas equipo, pero cuando haces eso, dejas espacio, y ahí es donde empieza el verdadero daño. Porque Anthony no solo anota, también está aprendiendo a castigar. Lecturas rápidas, pases en el momento exacto, decisiones que antes no estaban, y eso cambia completamente el escenario, porque antes podías decir déjalo tirar, ahora no puedes permitirte eso. ¿Cómo defiendes a alguien que ya no tiene una debilidad clara? Esa es la pesadilla, y poco a poco se está convirtiendo en la realidad de la NBA. Porque su evolución no ha sido solo ofensiva, también ha cambiado en defensa, más físico, más implicado, más presente. Ya no es un jugador que simplemente espera su turno para atacar, ahora compite en ambos lados, y eso es lo que transforma a un anotador en un líder, porque el talento te da momentos, pero la consistencia te da control, y Anthony está empezando a tener ambos, y cuando un jugador combina explosividad con control, deja de ser divertido y empieza a ser peligroso, porque ahora Minnesota no depende solo de rachas, depende de una presencia constante, de alguien que puede sostener el ritmo, que puede aprender cuando todo se complica, que puede asumir responsabilidad sin desaparecer, y eso no estaba en el scouting inicial. Nadie hablaba de eso, nadie proyectaba este nivel de madurez tan rápido, y ahí es donde la historia se vuelve incómoda, porque la NBA no solo subestimó su talento, subestimó su capacidad de evolucionar, y eso es mucho peor, porque el talento lo ves venir, pero la evolución inesperada no. Y si la mejor versión de Anthony Edwards todavía no ha llegado, porque eso es lo realmente preocupante, que todo esto puede ser solo el principio, porque aún es joven, aún está aprendiendo, aún está puliendo detalles, y aún así ya está generando este impacto, ya está obligando a equipos a replantearse cosas, ya está cambiando dinámicas de partido, y eso no es normal. Porque normalmente este tipo de dominio llega más tarde, con más experiencia, con más años, pero Anthony está acelerando el proceso y eso crea un desfase en la liga, porque mientras unos están en su prime, él está llegando y llegando fuerte, muy fuerte. Cuando llega alguien así, no pide permiso, simplemente entra y cambia las reglas. Pero hay algo más, algo que no aparece en estadísticas, algo que no se mide fácilmente, la mentalidad. Porque Anthony juega con una energía distinta. No solo confianza, algo más agresivo, más competitivo, más dominante, como si cada partido fuera una declaración, como si cada jugada tuviera un mensaje, y eso se contagia al equipo, al público, al ritmo del partido, porque cuando tu mejor jugador juega así, todo cambia, y Minnesota lo está sintiendo, porque ya no es solo un equipo con talento, es un equipo con identidad, con carácter, con alguien al frente que marca el tono, y eso es el primer paso hacia algo mucho más grande. Pero también es el momento donde empiezan los problemas reales, porque cuando te conviertes en amenaza, la liga responde, ajusta, aprende, ataca tus puntos débiles y ahí es donde muchos caen, donde muchos no pueden sostenerlo, donde muchos vuelven a la media. La verdadera pregunta no es si Anthony Edwards es bueno, es si puede mantenerse cuando toda la NBA vaya contra él. Y aquí es donde empieza la parte más peligrosa de toda esta historia, porque cuando la NBA identifica una amenaza no la ignora, la estudia, la desgasta, la pone a prueba una y otra vez. Y ahora mismo eso es exactamente lo que está pasando con Anthony Edwards, porque ya no es una sorpresa, ahora es un objetivo. ¿Qué pasa cuando toda la liga empieza a jugar contra ti en cada posición? Eso es el siguiente nivel, y ahí es donde muchos jugadores se rompen, porque ya no es solo talento, es resistencia, resistencia mental, resistencia física, resistencia emocional, porque cada noche es una batalla, defensores más duros, ayudas más rápidas, contactos más agresivos, nada es fácil, y aún así Anthony sigue atacando, sin bajar el ritmo, sin cambiar su identidad, y eso dice mucho más que cualquier estadística, porque hay jugadores que cuando sienten presión se adaptan bajando el nivel de riesgo, se vuelven más conservadores, más previsibles, pero Anthony ha hecho justo lo contrario, ha subido la intensidad, y si la presión no lo frena, sino que lo potencia, porque eso es lo que parece, cuanto más importante es el momento, cuanto más difícil es el partido,
más aparece, y eso no es común. Eso es lo que le diferencia de los buenos, de los jugadores que marcan épocas. Pero incluso así la NBA no se queda quieta, porque ahora los equipos se están ajustando de verdad. Defensas dobles constantes, traps en el pick and roll, cambios automáticos, todo para sacarlo de ritmo, para obligarlo a soltar el balón, para convertirlo en un jugador normal. Pero el problema es que Anthony Edwards ya no juega como un jugador normal, porque ahora entiende el juego. Y eso cambia todo, porque cuando llegan dos, él encuentra libre. Cuando lo flotan, castiga desde fuera. Cuando lo presionan, ataca con más agresividad. No hay una respuesta simple. Y eso es lo que vuelve loco a cualquier sistema defensivo. Porque las defensas funcionan cuando pueden predecir, cuando pueden anticipar. Pero con Anthony, eso se está volviendo imposible. Y ahí es donde el problema escala. Porque ya no es solo él, es el efecto dominó que genera. Compañeros abiertos, espacios que aparecen, ritmos que se aceleran y de repente no estás defendiendo a un jugador. Estás intentando contener un sistema entero que gira alrededor de él. ¿En qué momento pasó de ser una promesa a ser el centro de todo? Porque eso es lo que ya es, el eje. El punto donde todo empieza y todo termina. Y eso cambia completamente las expectativas, porque ahora ya no basta con que sea bueno. Ahora se espera que gane, que lidere, que responda, que cargue con todo. Y ese peso no todos lo soportan, porque hay una diferencia enorme entre brillar y sostener una franquicia, entre hacer highlights y construir victorias. Y ahora Anthony está entrando en ese terreno. El terreno donde las críticas son más duras, donde los errores pesan más, donde cada decisión se analiza. ¿Puede un jugador tan explosivo mantener el control cuando todo depende de él? Esa es la prueba real, porque aquí es donde se define todo, donde se separan las estrellas de los verdaderos líderes, y lo interesante es que Anthony no parece retroceder, no parece dudar, no parece sentir el peso, como otros lo sienten. Sigue jugando, sigue atacando, sigue siendo él. Y eso es lo que empieza a asustar de verdad, porque normalmente el sistema cambia al jugador, pero aquí parece que el jugador está empezando a cambiar el sistema, y eso es cuando la liga entra en conflicto real, porque ahora ya no es una cuestión de talento, ni de potencial, es una cuestión de control, de si la NBA puede o no puede frenar esto, porque si no pueden, entonces ya no estamos hablando de una estrella emergente, estamos hablando de algo mucho más grande, algo que no se ajusta, algo que no se limita, algo que no se contiene fácilmente, y cuando eso ocurre, la historia deja de ser sobre un jugador y empieza a ser sobre un problema para toda la liga. Y ahora llegamos al punto donde todo se vuelve incómodo de verdad, porque hay un momento en la carrera de cada jugador donde deja de ser evaluado y empieza a ser temido. Y Anthony Edwards está cruzando exactamente esa línea, pero no de la forma tradicional, no siendo perfecto, no siendo eficiente todo el tiempo, no jugando bonito, sino siendo inevitable. ¿Qué haces cuando sabes lo que va a hacer y aún así no puedes detenerlo? Ese es el problema real, porque Anthony no juega para encajar, no juega para seguir sistemas, juega para imponerlos, y eso rompe completamente la lógica de la NBA. Porque la liga está diseñada para el control, para la estructura, para el orden. Pero Anthony vive en el caos. Y lo peor es que ese caos funciona. Porque cada vez que parece que pierde el control, en realidad está creando una ventaja. Un espacio, un desajuste, un momento que otros no ven. Y ahí es donde castiga. Y si lo que parece desorden es en realidad una forma diferente de dominar el juego, porque eso es lo que está empezando a entender la NBA. Que no es un error. No es improvisación sin sentido, es otra forma de leer el baloncesto, más rápida, más agresiva, más instintiva. Y eso es muy difícil de entender, porque no sigue patrones claros, no se repite, no se puede anticipar fácilmente. Y ahí es donde la liga pierde control, porque todo sistema necesita lógica. Pero Anthony no siempre juega con la lógica tradicional, y eso obliga a todos los demás a salir de su zona, a improvisar, a reaccionar, a jugar incómodos. Y cuando haces que el rival juegue incómodo, ya tienes media victoria. Porque ahora no solo estás jugando tú bien, estás haciendo que el otro juegue peor. Y eso es impacto real, del que no siempre aparecen números, pero cambia partidos y cambia percepciones. Porque ahora ya no es solo un jugador emocionante, es un problema táctico, un problema mental, un problema competitivo. Y eso es el siguiente nivel, porque hay muchos jugadores talentosos, muchos anotadores, muchos atletas, pero muy pocos cambian cómo se juega contra ellos. Y Anthony está empezando a hacerlo. ¿Cuántos jugadores en la liga pueden decir eso ahora mismo? Muy pocos. Y eso es lo que los separa. Porque ya no es una cuestión de potencial, ni de promesa, ni de puede ser. Es presente, es impacto inmediato. Es algo que está pasando ahora mismo. Y eso es lo que incomoda a la NBA. Porque lo que más teme la liga no es el talento. Es lo impredecible, es lo que no puedes controlar. Y Anthony Edwards empieza a representar exactamente eso. Pero aquí viene lo más interesante. Porque esta historia todavía no está terminando. Ni siquiera cerca. Porque todo esto puede ser solo la introducción, porque aún no ha alcanzado su pico, aún no ha tenido su mejor temporada y aún no ha consolidado su dominio completo. Y aún así ya está generando ese nivel de impacto. ¿Qué pasa cuando este jugador llega a su versión final? Esa es la pregunta que nadie quiere responder, porque si esto es solo el comienzo, entonces el problema
no es actual, es futuro. Un futuro donde Anthony Edwards no solo compite contra la liga, sino que la obliga a evolucionar, a cambiar, a adaptarse a él. Y cuando un jugador provoca eso, ya no estás hablando de una estrella, estás hablando de alguien que redefine el juego. Y eso es lo más peligroso de todo, porque la NBA no subestimó solo a un jugador, subestimó lo que podía llegar a ser. Y ahora está pagando el precio. Porque Anthony Edwards ya no es una incógnita, no es una promesa, no es una duda, es una realidad, una que cada noche se vuelve más difícil de ignorar, más difícil de parar y más difícil de controlar. Porque cuando el talento deja de ser potencial y se convierte en amenaza, ya es demasiado tarde. Si crees que esto es impresionante, espera ver lo que viene después, porque hay historias en la NBA donde el talento no solo sorprende, cambia todo por completo. Y justo aquí tienes otra que te va a volar la cabeza. Haz clic ahora porque lo que vas a ver a continuación hace que esta historia parezca solo el principio.